Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Noviembre comienza con la celebración de todos los santos. Al día siguiente se conmemoran todos los difuntos. La Iglesia entera reza por sus hermanos que necesitan de nuestra oración para pasar definitivamente a la casa del Padre, confiados en lo que la Iglesia nos revela en la antífona de entrada de la misa. Así como Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que mueren en Jesús, Dios los llevará con Él. Y así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida. En nuestros días, algunas personas ven estos temas como un mito, una creencia irracional, mientras otros se aferran a todo tipo de sincretismos religiosos que parecen dar razón a los primeros. La fe de los cristianos, en cambio, obedece a la revelación que Jesús mismo hizo, Él que fue el único que ha vencido a la muerte. Y en consecuencia surge una pregunta: ¿cómo se logra? ¿Qué hacer? ¿Cuál es la clave para entrar por esos senderos de una posible vida eterna? Y quizás, más importante todavía, ¿nuestro papel en ese empeño es protagónico o secundario? Es una buena ocasión para meditar en la doctrina de la Iglesia sobre nuestro destino eterno, que nos guía y nos ayuda a valorar las prioridades en este paso por la tierra. Así lo explicaba el Papa Benedicto XVI en un Ángelus del 2011. La conmemoración de los fieles difuntos, a la que se dedica el 2 de noviembre, nos ayuda a recordar nuestros seres queridos que nos han dejado y todas las almas que están en camino hacia la plenitud de la vida. Ya desde los primeros tiempos de la fe cristiana, la Iglesia terrena, reconociendo la comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, ha cultivado con gran piedad la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios por ellos. Eso hasta en el Antiguo Testamento, pues, ¿no? Macabeos, famosos. Nuestra oración por los muertos es, por tanto, no solo útil, dice el Catecismo de la Iglesia, por ejemplo, sino también necesaria, porque no solo les puede ayudar, sino que también al mismo tiempo hace eficaz su intercesión en favor nuestro. Nosotros pedimos por ellos, ellos piden por nosotros. Una fraternidad más allá de la muerte. También la visita a los cementerios, a la vez que conserva los vínculos de afecto con quienes nos han amado en esta vida, nos recuerda que todos tendemos hacia otra vida más allá de la muerte. Es un muy buen apostolado y una obra de misericordia. También recuerdo a alguien que hacía eso en Pamplona, que visitaba los difuntos. Alguna vez me tocó el encargo de limpiar las tumbas de nuestros hermanos ahí, precisamente con ocasión de esta fiesta. Y entonces iba allí y rezaba el rosario y decía: yo hago este apostolado para que cuando yo esté aquí, otros vengan a rezar por mí. Bueno, también pero es una tradición muy bonita. Sin embargo, el Papa Benedicto invita a levantar la mirada, porque la conmemoración de los fieles difuntos no solo es una reflexión sobre la caducidad de la vida terrena, que siempre conviene hacerla, por cierto, sino también un recuerdo del llamado al gozo eterno en el cielo, en la casa eterna del Padre. Sigue diciendo el Papa: por eso, el llanto debido a la separación terrena no ha de prevalecer sobre la certeza de la resurrección.
sobre la esperanza de llegar a la bienaventuranza de la eternidad. Esa es la verdad definitiva. Como dice la Espesalvi, ese es el momento pleno de satisfacción en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. El objeto de nuestra esperanza consiste en gozar en la presencia de Dios en la eternidad. Por eso decía Francisco que nuestro testimonio es la alegría del Evangelio. Estamos ofreciéndole a la gente lo que ellas están buscando, la felicidad, pero no pasajera, sino eterna. El objeto de nuestra esperanza consiste en gozar en la presencia de Dios en la eternidad. Lo prometió Jesús a sus discípulos diciendo: volveré a verlos y se alegrará su corazón y nadie les quitará su alegría, como veremos en el Evangelio que vamos a meditar. Las lecturas de la misa nos invitan a considerar esas realidades eternas. En primer lugar, meditamos el libro de la sabiduría, que es uno de los últimos escritos del Antiguo Testamento y que presenta una comparación entre justos e impíos, buscando la explicación para el sufrimiento de los primeros y el bienestar de los segundos. Y concluye que el Señor consuela a los que son fieles y los llena de esperanza, mientras los otros son necios e insensatos. En este pasaje se da un paso adelante en la revelación escatológica. El Señor acepta los sufrimientos de los justos como un sacrificio y además los retribuye después de la muerte. Este es un gran paso en la revelación del Antiguo Testamento, ya preparación inminente para la llegada de la encarnación de Jesús. La vida de los justos está en manos de Dios, dice el autor sagrado, y ningún tormento los alcanzará. Ellos están en paz, su esperanza estaba llena de inmortalidad. El texto sagrado también alude al poder que van a recibir del Señor para siempre, porque estarán con Él eternamente y participarán de su gozo para juzgar y dominar. Gobernarán naciones, someterán pueblos, y el Señor reinará sobre ellos eternamente. El famoso para siempre, para siempre, para siempre, que le decía Santa Teresa de Jesús a su hermanito cuando iban a morir mártires. Jesús hará realidad cuando prometa a Pedro, hará que esto sea cierto. Después de la cena del joven rico, dice que cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me siguieron, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Lo que se ve como una premonición en el Antiguo Testamento, Jesús promete que será realidad. Y además, el texto sapiencial anuncia el premio eterno, la famosa retribución. Comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque la gracia y la misericordia son para sus devotos y la protección para sus elegidos. Así entramos en un punto que hace bisagra para considerar las revelaciones del Nuevo Testamento. El Papa Benedicto decía que su libro más trabajado fue el manual que escribió en 1977 sobre escatología. Y en la última presentación que hizo para ese texto en el 2007, siendo ya Papa, explicó que en la segunda mitad del siglo XX se comenzó a concebir la esperanza no tanto como una confianza en Dios que dona, sino en una virtud activa, una acción que modifica el mundo y de la que debe surgir una nueva humanidad, el mundo mejor. Es como el gran diagnóstico que hace, se lo vi hace poco, cuando estuvo en Navarra recibiendo el doctorado honoris causa, tuvo una reunión con profesores de teología de la universidad y hacía como un balance de cuál había sido el problema en la teología de la liberación. Como ustedes saben, estoy estudiándolo. Y entonces decía, el problema era este, que no se confiaba tanto en la acción de Dios, sino en el obrar humano. Es un argumento fuerte, pues un diagnóstico agudo que caracteriza a toda esa esperanza, toda esa teología de la esperanza del siglo XX.
Agrega que de ese modo esta virtud adquirió una índole política y su cumplimiento parecía haber sido puesto en manos del mismo ser humano. No, estamos viendo nuestra meditación, no va a haber una clase, pero bueno, rápidamente menciono que está refiriéndose a Bloch, que murió en el 77, y que propuso el principio esperanza como esencia del marxismo ateo, o sea, una esperanza para ateos, sin embargo, religiosamente adornada. Y algunos sucesores suyos, como Moltmann, que en el 64 publicó La Teología de la Esperanza, donde ofreció un programa nuevo para el cristianismo que consistía en cambiar el mundo tomando como criterio la esperanza. O sea que el mundo era un laboratorio de esperanza, pero una esperanza que construimos entre nosotros. Solo por esa vía, esa virtud se convirtió en teología política, que eso al cardenal Ratzinger le molestaba mucho. Teología de la revolución, teología de la liberación, teología de la raza negra. Y es lo que vemos por último en Metz. Bloch, Moltmann, Metz. Son como la trilogía de criticados por Ratzinger. Metz publicó un libro llamado Teología Política y otro Teología del Mundo. Y pues Ratzinger afirma que la teología política presente en esas obras era fruto del marxismo y buscaba beneficiar lo que hay que hacer aquí y ahora. Como sabemos, pues eso fue lo que algunas teologías de la liberación intentaron hacer práctica en nuestro continente, que fue pues rechazado ya por allá en el año 84 por Juan Pablo II y su asistente Ratzinger con dos instrucciones sobre la teología de la liberación, diciendo que es incompatible el marxismo con el cristianismo, la lógica materialista con un mensaje sobrenatural. Y ya vienen otras teologías, como la teología del pueblo, que fue la que iluminó a Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, y un poco también una vertiente así de opción preferencial por los pobres, sin contaminación marxista, que fue la que iluminó al misionero Prevost en Perú y ahora Papa León XIV. Que se ve que, como él dice en la Dilexite, pues hemos estado ahí en un caldo de cultivo interesante para resaltar la esperanza cristiana, la confianza en el Señor, por encima de esas que llamaríamos escatologías intrahistóricas, ¿no? Esperanzas mundanas que a punta de nuestras fuerzas o de nuestras armas podríamos lograr el cielo en la tierra, y no es eso. Pero bueno, vamos a continuar un poquito más espiritualmente. Ante ese panorama del cual no terminamos de liberarnos, el Papa Benedicto XVI explicó que lo que él se proponía hacer con el manual de escatología era poner de relieve el significado permanente de la esperanza en la acción propia de Dios en la historia. Es confiar en Dios. Acción que otorga su marco de referencia interior al actuar humano y eleva lo transitorio, introduciéndolo en lo permanente. Al contrario de los autores mencionados, podríamos añadir. Y entonces afirma que la clave, al principio nos preguntábamos cuál era la clave para este anuncio, es Cristo mismo. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo. El misterio pascual es el que le da esperanza a nuestro paso por la tierra. No nuestras capacidades de seres finitos, marcados además por el pecado original. Esa es la clave de la alegría del mensaje cristiano, que es una esperanza para siempre. Se trata de una concepción, decía, estrictamente teológica de nuestra vida más allá de la muerte, de nuestra vida eterna. Esta concepción implica la concreción cristológica de nuestra fe en Dios. En Cristo se ha hecho carne el diálogo de Dios con nosotros, en resumen. En cuanto pertenecemos al cuerpo de Cristo, estamos unidos al cuerpo del resucitado, a su resurrección. Un poco lo que dice San Pablo, ¿no? Hemos muerto con Cristo por el bautismo y hemos resucitado con Él. Ya, ahora. Y entonces estamos invitados a que esa resurrección sea eterna, la participación en la resurrección de Cristo. Esa es la clave de la esperanza cristiana. Es lo que reafirma la oración colecta de la misa del 2 de noviembre. Concédenos que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos difuntos y de nosotros cuando nos toque, ¿verdad? Podríamos agregar. Precisamente
Para resaltar, la segunda lectura es Romanos 5:5, que la esperanza no defrauda, spes non confundit, que fue el título que escogió Francisco para su bula sobre el año de la esperanza, que la esperanza está puesta en Dios, no en nuestras obras. La liturgia de la palabra de esa misa cita un pasaje muy interesante y que habitualmente no lo ve uno en esta perspectiva, y es el discurso de Jesús de despedida en la última cena, capítulo 14 de San Juan, los primeros 6 versículos, donde se despide con la promesa de la vida eterna en la casa del Padre. Algunos llaman un pequeño sermón apocalíptico. El telón de fondo, esto es muy interesante, de ese pasaje son unos salmos, en concreto 42 y 43, que Juan parece utilizar porque transmiten al mismo tiempo la nostalgia del santuario, de estar con Dios, y la confianza en el Señor, que embargan al salmista. Uno puede comparar. Por ejemplo, el Salmo 42:7 afirma: cuando mi alma se acongoja, te recuerdo. Y Jesús les dice: no se turbe su corazón. Cambia el alma acongojada por el corazón turbado. Y entonces el recuerdo del salmista lo cambia por la fe. Crean en Dios, crean también en mí. Entonces uno empieza a notar cómo Jesús va llevando a la perfección lo anunciado en el Salmo. El compositor del Salmo recuerda cómo avanzaba hacia la casa de Dios entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. Nos acordamos qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, un gran gozo peregrinar al santuario, al templo de Jerusalén. Pero ya después en el destierro se recuerda con tristeza. Por su parte, Jesús se refiere con frecuencia a esa casa, cómo avanzaba hacia la casa de Dios. Y esa casa Jesús dice que está llena de moradas, la casa del Padre, y en ella Él mismo preparará un sitio a donde nos llevará para que estemos siempre con Él. El salmista quiere ir a la casa del Señor y Jesús nos promete que nos va a preparar una morada en esa casa. Además, el Salmo 43 expresa la necesidad del peregrino que sufre a pesar de ser justo, un poco lo mismo que veíamos en la sabiduría, ese justo que espera visitar el santuario para agradecer junto al altar con alegría. Este salmo lo usaba San José María, por ejemplo, en los retiros. Envía tu espíritu y tu verdad, envía tu luz y tu verdad, emite luz en tuan, el veritatem tuan. Confiando al Espíritu Santo tu luz y tu verdad. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Claro, un solo versículo ahí, una sabiduría tremenda. La clave de la vida es peregrinar al monte santo, a la morada, a la casa del Padre. No, como dirían estos otros, pues a una felicidad terrenal. Y la clave para llegar a esa morada, para alcanzar esa meta de la felicidad eterna, es pedirle a Dios su luz y su verdad. Que ellas me guíen y me conduzcan. Pues bueno, la palabrita esa guiar, el término griego es jodegein, ode es camino, ¿no? Lo de odómetro es la medición del camino, ¿se acuerdan? Pues llevar un camino que en este caso conduce hacia la morada divina, la cual es tu monte santo en el Salmo y la casa del Padre en la última cena. Pues esta palabrita camino es muy importante. Bueno, por algo San José María la utilizó de título en su gran libro. A donde yo voy, ustedes ya saben el camino, dice Jesús en ese discurso de despedida. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y entonces Jesús le responde: yo soy el camino. El maestro traslada, como diríamos, el punto focal de su discurso. Ya no es el sitio al que se dirigen las moradas, sino el camino por donde se llega a ellas. Solo que el camino es Él mismo. Como dice Bedler, que es el exégeta en el que me inspiro para estas consideraciones, Jesús cambia la perspectiva del actuar y el destino de Jesús, que se va a ir a preparar una morada, hacia su ser y su significado. ¿Quién es Él? ¿Y qué significa? Yo soy el camino. Y no solo camino,
Yo soy el camino y la verdad y la vida. Bueno, esas tres palabras las ha oído toda la vida y ha meditado sobre la naturaleza de Jesús. Hay mucho para meditar, pero es interesante verla en este contexto de esperanza y de preparación para las moradas celestiales que Él nos promete y que nos garantiza. Yo soy el camino. En cuanto que se recorre el camino, uno se conoce a sí mismo, por eso son las famosas peregrinaciones, ¿no? Y en el jubileo uno peregrina, pues aunque sea ahí a la capilla más cercana, pues a la iglesia jubilar más vecina, o el que peregrina pues ya por el camino de Santiago, o que viaja hasta Roma, el que tiene más plata. Pero siempre está esa vertiente de ir caminando un pedazo porque eso es nuestra vida, caminar y llegar a la puerta que nos permite el acceso al encuentro de Dios. Por eso la puerta santa, ¿no? Que se abre, y Jesús dice también, yo soy la puerta. ¿Ven cómo todo comunica, ¿no? Y nos hace ver, en ese camino uno va, son muchas las historias de conversiones en el camino de Santiago. Uno va pensando, uno va reflexionando y se va dando cuenta que uno es el culpable, que uno ha metido la pata, que uno debería pedir perdón. Por eso la gente termina confesándose ahí en el mismo camino, sino al llegar allá a Santiago. Y esa es la idea, y la idea de la romería también, que uno peregrine, que uno camine, que uno se dé cuenta que somos los peregrinos que vamos hacia el cielo, como dice el canto litúrgico. En cuanto que se recorre el camino, uno se conoce a sí mismo, conoce a Jesús, conoce al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto se ha meditado mucho, San Agustín le ha dado muchas vueltas. Hay una Biblia reciente, la de la Conferencia Episcopal Española, que comenta, Jesús es el único camino hacia el Padre. Los términos verdad y vida determinan la calidad del camino, es decir, la verdad es que Cristo es Dios y la meta divina a la que conduce, que es la vida eterna. Entonces, en conclusión, el Salmo se cumple en Jesucristo, que es el portador de la verdad y la vida y es la guía del camino a las moradas santas de Dios. Por eso decíamos al principio que la clave de la escatología, la clave de la esperanza teologal, no es nuestro esfuerzo, nuestra lucha, sino la persona de Jesús, con su misterio pascual de muerte y resurrección. Entonces, nos preguntábamos si éramos protagonistas o actores secundarios, pues somos actores secundarios. El protagonista es Cristo. La prioridad es de la gracia. Y, sin embargo, quiere nuestra participación. Estamos ahí en el casting, ¿no? Que estiremos esa mano para alcanzar la que Él nos da en su iniciativa. Con esas consideraciones de fondo, pues también nos damos cuenta que todo el mes de noviembre pues es como un gran retiro, podríamos decir, en el que se nos invita a pensar que estamos de paso, que lo que está en juego es la vida eterna, que esto de aquí abajo es un continuo acabarse, que es una mala noche en una mala posada, decía Santa Teresa, y le gustaba mucho recordar a San José María, que estos añitos pues son un poquito de tiempo que el Señor nos concede pues, para darle gloria, para llevar su mensaje hasta el último rincón, para reconciliar el mundo con Dios, para incorporarnos a Cristo, para ser otros Cristos, como le gusta decir también a San Pablo, ¿no? No soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. O como decía también Benedicto XVI, que la vida eterna comienza ya. Esto no es unas reflexiones para cuando nos muramos, sino para allá. La vida eterna está ahora en nosotros, porque si la vida eterna consiste en estar con el Padre, estar en la morada del Padre que Jesucristo nos prepara, pues, ¿qué estamos haciendo en este momento en concreto que estamos en un oratorio delante de Jesús? Ya estamos en el cielo. Si lo recibimos con su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad, y en nuestra alma en gracia está el Hijo, pero con el Hijo está el Padre y el Espíritu Santo, ya estamos en la morada celestial, o el cielo está en nosotros. Por eso no le terminamos de dar gracias suficientes al Señor, por la maravilla que es. Y ya la lucha espiritual, la lucha ascética es esforzarnos por ser un poquito menos indignos de tanta gracia, de tanto don. Y la alegría y la paz
que el Papa también le gusta tanto insistir, ¿no? Que hemos de ser almas de paz. Hace poco salió ese texto sobre la educación y recordando pues los 60 años de la gravísima educación, y un documento del Vaticano sobre la educación. Entonces León, en esa idea que está trayendo de continuar el pontificado de Francisco, recuerda el famoso pacto educativo global, que el Papa Francisco insistió con unos puntos muy concretos, pues la inclusión, la ecología, entre toda la familia, etcétera. Son 5 luchas, 5 estrategias que componen ese pacto, y entonces él dice, yo le agrego 3. Y una de ellas es la vida interior, como pues que es muy importante, ¿no? Que no es simplemente un hacer cosas, una iniciativa pedagógica, sino una iniciativa divina, espiritual, cristiana, la vida interior. Y también habla de la paz, ¿no? Porque siempre ha hablado él desde el primer momento, desde su primer mensaje, ¿no? La paz desarmada y desarmante. Bueno, pues es que los cristianos somos estos, sembradores de paz y de alegría, decía San José María. Esa sí que es un laboratorio de esperanza. O sea, ahí sí que puede uno utilizar las palabras de estos teólogos de la esperanza política que se quedaban como buscando un cielo aquí en la tierra, diciendo, pues con esas mismas estrategias, pero no en la tierra, sino para la vida eterna, ¿no? Convertir la tierra ahora en un laboratorio de paz, en un laboratorio de esperanza, en un laboratorio de alegría. Sembradores de paz y de alegría, decía San José María. Pues bueno, para eso se trata de que nuestra vida lo sea, nuestro diálogo con el Señor sea saber que en esperanza fuimos salvados, como dice San Pablo, que fue el título que escogió Benedicto para su encíclica sobre la esperanza, que la esperanza no confunde, no defrauda, que es el título que utilizó Francisco para su bula, y esa es la esperanza cristiana de la que habla San José María en su homilía de Amigos de Dios. Y ahí vamos como cerrando el ciclo del jubileo que nos hablaba de esta virtud tan importante. Con esas consideraciones de fondo podemos concluir nuestra oración con otra catequesis de Benedicto XVI. Comenzamos con un Ángelus, un 2 de noviembre del 2011. Pues, el 1 de noviembre. Y la audiencia al día siguiente, o sea que estaba como con el tema en la cabeza, decía lo siguiente: solamente quien puede reconocer una gran esperanza en la muerte puede también vivir una vida a partir de la esperanza. Si reducimos al hombre exclusivamente a su dimensión horizontal, a lo que puede percibir empíricamente, la vida misma pierde su sentido profundo. El hombre necesita eternidad. Estamos hechos para la eternidad, ¿no? Entonces nos queda muy poco, unas décadas. Y para él cualquier otra esperanza es demasiado breve, es demasiado limitada. Solamente quien puede reconocer una gran esperanza puede también vivir una vida a partir de la esperanza. El cristianismo es el que da la respuesta a los grandes interrogantes del ser humano. El hombre se explica solo si existe un amor con mayúscula que supera todo aislamiento, incluso el de la muerte, en una totalidad que trascienda también el espacio y el tiempo. Por eso esa cita que había hecho antes de la Spe Salvi, cuando decía que la eternidad es el momento pleno de satisfacción en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. De manera que pueden entender los que no tienen fe, pero es que el hombre se explica solo si existe un amor que supera todo aislamiento, incluso el de la muerte, en esa totalidad que trasciende el espacio y el tiempo, el cielo, la felicidad para siempre, para siempre, para siempre, un eterno presente. El hombre se explica, encuentra su sentido más profundo solamente si existe Dios. Y nosotros sabemos que Dios salió de su lejanía y se hizo cercano, entró en nuestra vida y nos dice con San Juan: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. A la Virgen Santa, Madre de la Esperanza, también la llamamos nosotros vida, dulzura y esperanza nuestra. A ella, que además es la puerta del cielo, le pedimos que presente ante su Hijo nuestras oraciones por nuestros seres queridos
por todos los difuntos, por los hermanos de la Iglesia militante, y que ruegue por nosotros mismos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.